Hay varias cosas que quiero que estudiemos juntos, porque también hay conceptos equivocados de muchos grupos religiosos y también una parte de hermanos que vienen de un antecedente religioso diferente, tienen también apreciaciones y concepciones que son diferentes a lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Antes que nada, quiero empezar con la definición de la palabra resurrección. Viene de este término griego, anastasis, que según el léxico del señor Thayer significa un levantamiento, levantarse, un levantarse de la muerte. En otras palabras, resurrección es levantarse de la muerte. También nos dice la Biblia que hay otro término diferente al anterior, al anástasis, que también se utiliza para referirse a la resurrección, y es el término egeiro, que el mismo señor Thayer nos dice en su diccionario que significa levantar de los durmientes de la muerte, llamar los muertos a la vida. Estas dos palabras nosotros las encontramos esparcidas por el Nuevo Testamento. Cuando habla de levantar, habla de resucitar, los términos nosotros los encontramos ahí. En la Biblia, resurrección significa retornar a la vida el cuerpo que murió. Es la reunión del espíritu y el cuerpo. Recuerden que muerte, lo hemos estudiado en otras ocasiones. La palabra muerte quiere decir separación. Cuando hablamos de la resurrección, es la reunión de eso que se había separado. El cuerpo y el espíritu vuelven y se unen y se produce la resurrección. Este cuerpo, el cuerpo que poseemos, ese que usted tiene, hermano, hermana, es el mismo que será resucitado. Y para los justos habrá un cambio de ese cuerpo, un cambio a una condición inmortal que se ajuste a la vida eterna en el cielo. Porque este cuerpo físico no tiene la condición para habitar en la eternidad, en la presencia de Dios. No es una resurrección del espíritu. La palabra misma indica un retorno de lo físico, lo corporal, de eso que murió. Empecemos entonces a considerar una serie de pasajes que nos hablan de la resurrección del cuerpo. Recuerden, significa llamar los muertos a la vida, levantar de los durmientes de la muerte. Isaías capítulo 26 dice en el verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Este texto del Antiguo Testamento enseña no solamente una resurrección, sino una resurrección del cuerpo. Sus cadáveres resucitarán. Está haciendo alusión al cuerpo, el mismo que vivió antes, va a resucitar. En Mateo capítulo 27, y estamos hablando aquí el día en que el Señor fue crucificado. La Escritura nos dice varios eventos, nos describe varios eventos que ocurrieron cuando el Señor murió, cuando el Señor entregó el Espíritu. Y dice, empezando en el verso 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué se levantaron? Los cuerpos.
La resurrección no es del espíritu, la resurrección es del cuerpo, de la parte física. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los mismos cuerpos que fueron colocados en las tumbas, en los sepulcros, fueron levantados. En Hechos capítulo 26, Lucas nos registra la narración del apóstol Pablo con respecto a cómo el Señor se le apareció cuando él, aún sin ser cristiano, sino perseguidor de la iglesia, yendo para Damasco a buscar cristianos, a encarcelarles, el Señor se le apareció. Y dice en su narración, Lucas, de las palabras de Pablo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Si nos devolvemos en el libro de Hechos, al capítulo 23, leemos estas palabras de Pablo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dos de las sectas religiosas del judaísmo, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Como dije hace un momento, en esta ocasión, cuando el apóstol Pablo está hablando de su conversión, menciona a las dos sectas principales del judaísmo, los fariseos y los saduceos. Y él mismo dice, Pablo mismo dice, yo soy fariseo. Y mi papá, mi padre también era fariseo. Y en el verso 8, bajando 2 versículos, nos explica Lucas acerca de estos 2 grupos religiosos, de estas 2 sectas judías. Dice en el verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos creían en una resurrección corporal. Y los saduceos pensaron que tenían un argumento perfecto contra los fariseos. Ahora Pablo por eso dice, yo soy fariseo, yo creo en la resurrección del cuerpo, yo creo en la resurrección de los muertos. Esa es mi esperanza, esa es la promesa que Dios hizo. Ustedes recordarán que el Señor Jesús defendió lo relativo a la resurrección de los muertos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, leemos cómo el Señor, ante una pregunta que le hicieron los saduceos, y era con el propósito de ver si encontraban algo de qué acusarle, en la respuesta, el Señor Jesús defendió la existencia del Espíritu, defendió la realidad de la resurrección corporal y de la glorificación del cuerpo. Leamos la narración que nos dice. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Recuerden que esto que dice en el verso 37 habla de el momento cuando Dios llamó a Moisés. Ya han transcurrido 40 años desde que Moisés huyó de Egipto. Dios se le ha aparecido y le dice que Él es el líder, el caudillo que Él ha escogido para que libere a su pueblo de la esclavitud. Recuerden que cuando Dios habló con él y se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Han pasado casi 500 años de la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hace aproximadamente 500 años que ellos ya murieron. Pero Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y Jesús les dice, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Queriendo decir con eso, en el momento en que Jesús lo está diciendo, han pasado casi 2000 años después de que murieron Abraham, Isaac y Jacob. Y está diciendo, han pasado 2000 años y ellos siguen vivos, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. La existencia de un espíritu en el hombre, la resurrección corporal y la glorificación de ese cuerpo en la resurrección del justo es lo que nuestro Señor está defendiendo aquí y le está respondiendo a estos saduceos que no creen en la resurrección, que no creen en el espíritu y también no creen en la condenación eterna. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, hablando de el mismo tema de la resurrección, dice, primero, hablando de la resurrección de Cristo, dice en el verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, está diciendo aquí que el que resucitó, recuerden, levantar de los muertos, la palabra griega es egeiro, llamar los muertos a la vida, levantar de los durmientes de la muerte. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, está hablando de la resurrección. ¿Quién lo levantó de los muertos según el apóstol Pablo? El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que fue el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién nos va a resucitar? El mismo. ¿Quién nos va a levantar de los muertos? El mismo que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida nuevamente a vuestros cuerpos mortales. La Biblia habla de la resurrección del cuerpo. La Biblia no habla de la resurrección del espíritu, porque el espíritu es inmortal. Recuerden que lo que nosotros tenemos a imagen y semejanza de Dios es nuestro espíritu,
es nuestra alma, es inmortal. ¿Quién nos va a llamar de los muertos? ¿Quién es el que nos va a levantar de los muertos? Aquí lo dice el texto. El mismo que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, y mire cómo termina diciendo, la redención de nuestro cuerpo. Por eso, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de que el cuerpo, este que tenemos, ese que tiene usted, va a ser levantado de entre los muertos. El capítulo del Nuevo Testamento que toca de una manera amplia, completa, lo relativo a la resurrección, es Primera de Corintios capítulo 15. Y en la lectura de ese capítulo no lo voy a leer todo, solo unos pasajes que he extraído para la lección. En esta exposición del apóstol Pablo, los que son sujetos de la resurrección son los justos. En 1 Corintios 15, Pablo no habla de los injustos, habla de los justos. Y en lo que él expone, nos dice que eso que es resucitado no es un espíritu o una sombra. Dice que lo que va a ser resucitado es el cuerpo. Que ese cuerpo va a ser cambiado a un cuerpo espiritual, pero a un cuerpo a pesar de eso. Que es el mismo cuerpo que tenemos ahora. Y eso es visto también en el estado de aquellos viviendo cuando el Señor venga. En los versículos 50 al 54 dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, pues no todos nos vamos a morir, porque la palabra dormir también es utilizada en la Biblia para referirse a la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. Hablemos ahora, hermanos. Ya vemos aquí en lo que hemos observado en estos textos que lo que habla la Biblia en cuanto a la resurrección tiene que ver es con el cuerpo. Nuestros cuerpos mortales, aquellos que fallecieron, aquellos que se separaron del espíritu, aquellos que fueron sepultados, aquellos que fueron a la tumba o fueron cremados o se los comió un león o se los comió un tiburón, lo que sea, lo que haya ocurrido con ese cuerpo va a volver a la vida. Teniendo claro entonces que la resurrección es la del cuerpo, hablemos un poquito acerca de la naturaleza de la resurrección del cuerpo. Es más que una simple reanimación del cuerpo. Y quiero que notemos primero los justos, la resurrección de los justos. Luego hablaremos de la resurrección de los malvados, de los que murieron fuera de Cristo. El Espíritu Santo nos enseña que será un cuerpo material. El cuerpo que va a ser resucitado va a ser un cuerpo material. No será meramente un espíritu o una sombra.
Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 15, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Habrá una diferencia entre el cuerpo que nosotros tenemos ahora, este cuerpo de carne, y el cuerpo futuro, el de la resurrección. La diferencia no es de sustancia, sino de características. Y todos los detalles enlistados en esta sección de la Escritura son objetos materiales, pero difieren en sus características. Así también es la resurrección de la muerte. La resurrección de la muerte será de características y propiedades diferentes, pero será una resurrección material. No solamente será un cuerpo material, sino que también será de forma distintiva. Hay una forma distintiva para ambos. Dios y nosotros, los seres humanos, Dios tiene su forma y nosotros tenemos nuestra forma. Recordemos lo que nos dice Pablo en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios tiene su forma, el hombre tiene su forma. Ahora, no nos es dicho que tendremos la forma de Dios, solo Él la tiene. Ahora, terminemos la lectura, dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No vamos a existir, hermanos, como puros espíritus. Vamos a tener un cuerpo para morar en él. ¿Cuál va a ser la forma de ese cuerpo? No lo sabemos. Pero el espíritu, hermanos, va a morar en esa forma que Dios tiene preparada. Será de forma distintiva. Tercero, con respecto a la naturaleza de la resurrección del cuerpo, será un cuerpo cambiado. En 1 Corintios 15 nos dice, bueno, ya leímos ahorita los versículos del 50 al 54, pero en los versículos 42 al 44, Pablo nos... vamos a leer los versículos del 50 al 54 y los conectamos enseguida con los textos que mencioné hace un momento. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórdida es la muerte en victoria. Ahora, devolviéndonos, hermanos, aquí en 1 Corintios 15, porque es el capítulo que nos habla en detalle con respecto a la resurrección, dice empezando en el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En esta porción, hermanos, del 42 al 49, hay varios detalles que toman lugar en nuestro cuerpo en la resurrección. Varios detalles de cambio. Nos empieza diciendo, por ejemplo, el apóstol Pablo, que ese cuerpo que va a ser resucitado será un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestro cuerpo actual está sujeto a la corrupción, al decaimiento, a la muerte. Cuando este cuerpo fallece, su espíritu sale de él, se separa. Sabemos, hermanos, que a las pocas horas o al día siguiente ya empieza a oler, a heder como cadáver. Recordemos que después de que Lázaro había estado muerto por 4 días, nos dice Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Corruptible. Pero en la resurrección del cuerpo, ese cuerpo que vamos a tener será un cuerpo incorruptible. El cuerpo será cambiado en la resurrección. Esto no continuará sucediendo. El deber. Lo otro que nos dice el apóstol Pablo en esta porción es que este cuerpo será un cuerpo espiritual. No nos es dicho todo lo que se quiere decir por cuerpo espiritual. Será un cuerpo que es diferente del espíritu. Recuerden, tenemos un espíritu que es diferente al cuerpo espiritual. Será un cuerpo que es diferente del espíritu que mora en este. Nuestro espíritu va a morar en ese cuerpo espiritual. Y será espiritual para que se ajuste al reino espiritual, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que tengamos un cuerpo espiritual, que nuestro espíritu more, habite en un cuerpo espiritual para poder entrar al reino espiritual. Será distinto del puramente natural o del cuerpo carnal que nosotros poseemos ahora, pero será un cuerpo, porque ahí lo dice. Resucitará cuerpo espiritual. Será un cuerpo espiritual. Lo otro que nos sigue diciendo aquí el apóstol Pablo es que es sembrado en debilidad, resucitará en poder. Nada podemos hacer para guardar a nuestros cuerpos de morir ahora. Las características de nuestro cuerpo actual muestran debilidad. El más fuerte, el ser hombre más fuerte, el ser humano más fuerte, más poderoso que haya en este mundo, aún muere y se degenera, como también le ocurre al ser humano más débil. Pero el cuerpo de la resurrección será resucitado en poder, no con poder, será resucitado en poder. El poder es traspasado contra la debilidad.
Era débil en la mano de uno, pero ahora tiene poder. Y la cuarta cosa que nos dice el apóstol Pablo con respecto a ese cuerpo resucitado es que se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. En el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, aunque intentamos dar honra a un ser amado que partió, que falleció, mandamos flores, mandamos ramos de flores, eh, eh, a veces hasta procuramos que la lápida que vamos a poner en su tumba sea una lápida llamativa, atractiva. Sin embargo, poco tiempo después de la muerte y el degeneramiento del cuerpo, se vuelve repugnante para nosotros. Se llena de gusanos, se descompone, es un cadáver, su olor es nauseabundo. Se siembra en deshonra, porque este cuerpo es corruptible. A pesar de que el hombre trate de que el ataúd más costoso, que se mande a celebrar una misa cantada o con poema o recitada, se contrata a un coro que cante como los ángeles, se sacan anuncios de fallecimiento, se reciben condolencias, se mandan sufragios, se mandan a hacer ramos espectaculares y la pompa de su funeral es increíble. Pero aún así se está sembrando en deshonra, porque ese cuerpo se descompuso, se llena de podredumbre. Pero en la resurrección, dice el Señor, resucitará en gloria. Hay gloria en la resurrección del cuerpo. Mateo 13 dice en el verso 43. Entonces los justos, si usted lee Mateo 3, está hablando de la resurrección. Y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto también lo vemos nosotros en 1 Corintios 15, 49, donde Pablo nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y para ampliar esto, este punto que está hablando de la gloriosa resurrección del cuerpo, vayamos entonces a Filipenses capítulo 3, en donde se nos habla a nosotros de la semejanza de la resurrección de nuestro cuerpo al cuerpo del Señor. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de la resurrección de Cristo, de su cuerpo, y de que nosotros vamos a ser semejantes a él. Pero miremos en detalle el versículo 21. El versículo 21 empieza diciendo, el cual transformará el cuerpo. La palabra transformar, utilizada aquí por el apóstol Pablo, es esta, metaschematizo, que según el diccionario del señor Thayer, significa cambiar la figura de, transformar. O el diccionario del señor Vine nos dice del mismo término, dice cambiar de aspecto o de apariencia. En consecuencia, esto significa que el cuerpo que ahora tenemos será cambiado en apariencia y en forma, será transformado. Hay otra palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo en este verso 21, y es que esa transformación tiene un propósito, y es este, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La palabra semejante viene de este término griego, zoomorphos,
Señor Thayer nos dice que significa tener la misma forma como otro, similar, conforme a. Miren lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, que en la resurrección este cuerpo va a cambiar de forma para que sea semejante, para que sea similar al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor Vine, sobre la misma palabra en su diccionario dice, significa tener la misma forma de otro, conformado a su imagen. ¿Cuál es la forma que nosotros vamos a tener? Vamos a tener la misma forma del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es ese cuerpo? Bueno, la Biblia no lo dice, hermanos. Sí nos dice que va a ser conformado, va a ser de la misma forma que el Señor, que el cuerpo del Señor tiene con su gloria. Primera de Juan, dice el apóstol en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Vamos a tener la misma forma, nuestro cuerpo va a tener la misma forma del cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Ahora no vamos a hablar, lo vamos a estudiar en la segunda lección, hermanos, lo relativo a la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento, aquí estamos aceptando simplemente eso y mostrando la gloria de ese cuerpo, como está declarado en este pasaje. Pero recordemos un evento en donde nuestro Señor se transformó, se transfiguró, donde cambió de forma. Y fue en Mateo capítulo 17, dice el verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor? Se transformó, se transfiguró. Y la naturaleza de esa transfiguración nos dice ahí el escritor que su rostro resplandecía como el sol, que sus vestidos eran blanquísimos como la luz. La palabra transfigurar viene de este término griego, metamorfo, que el señor Thayer en su diccionario dice que significa cambiar de una forma a otra. En la transfiguración el Señor cambió de forma. Fue de tal naturaleza el cambio de su forma que dice que su rostro resplandeció como el sol. O lo que dice ahí con respecto a las vestiduras. Señor Vine, con respecto a la misma palabra, dice cambiar en otra forma. Eso fue lo que ocurrió en la transfiguración. El Señor cambió de forma y nos permitió a nosotros tener más o menos una idea pequeñísima de cómo van a ser nuestros cuerpos transformados. Este esplendor glorioso que fue tan impresionante aquí en la transfiguración, fue de igual manera dramático cuando el mismo Señor se le apareció a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, en el camino a Damasco. La luz que él vio era más brillante que el sol del mediodía, y él vio ahí al Señor más tarde, porque así lo declaró él más tarde. Es más, recordemos las palabras que él menciona en Hechos 22, versículo 6, de cuando el Señor se le apareció. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo
y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perdón, hermanos. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Recordemos, hermanos, nuestra resurrección del cuerpo será conforme a la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice la Escritura, con respecto a la resurrección del cuerpo, es que no habrá distinción de sexos. No va a haber varón ni mujer. En su refutación de la posición de los saduceos, el Señor les dijo, y volvamos a leer el texto. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo y tal, cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué no pueden ya más morir? Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles fueron creados por Dios, pero ellos son asexuales y dice la Biblia, vamos a ser como ellos. No va a haber distinción de sexos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ningún matrimonio ni engendramiento de hijos tomará lugar. Por tanto, habrá un gran cambio en nuestros cuerpos junto con los otros cambios que hemos visto nosotros en la lección. Y para terminar, la primera parte de este estudio, acerca de los malos. No mucho es dicho con respecto a la naturaleza de los cuerpos de los malos. Serán resucitados. Eso sí lo dice la Biblia, pero con una diferencia. El Señor dijo en Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Obviamente, el malo no tendrá lo que el justo tendrá. Ninguna vida eterna. Sus cuerpos no serán glorificados, ni poderosos. Ellos no serán semejantes al cuerpo del Señor. Existirán en una condición de pena y angustia antes que de gloria y paz. Y Dios los dejará afuera, acorde a lo que les corresponde. Hermanos, esta es la primera lección de esta serie que he preparado sobre la resurrección del cuerpo. Espero que esta introducción haya ayudado a algunos de ustedes a tener una idea un poco más amplia y vamos a ampliarla aún más
en las 2, 3 lecciones, en las próximas lecciones que siguen a continuación.